Bendiciones a todos mis hermanos. Un video más. Un video que se tiene que hacer porque hay muchos que ven esto como que no lo entienden, no lo comprenden, no saben realmente qué pasó, qué sucede. Entonces, ¿tú conoces tu iglesia bien? Tal vez no la conoces tan bien como piensas, ¿verdad? Y bueno, esto viene a raíz del problema que se suscitó con Roberto Gámez cuando abofeteó a otro pastor, algo realmente grave. Directamente yo hablé con Pablo Aguilar y en ese momento yo le dije que contaba con todo nuestro apoyo. En el caso contra Roberto Gámez contaba con todo nuestro apoyo y pues creo que a él le preocupó más los memes que se hicieron en este grupo. Le preocupó mucho más su familia, pero a Pablo Aguilar no le preocupó mucho hacer justicia, ¿verdad? Antes de que este pastor agresor se siguiera saliendo con las suyas. Se dice que este pastor Roberto Gámez se dice que amenazó con demandas, con ir a derechos humanos, y lo único que hicieron fue moverlo de iglesia. ¿Saben? Los apóstoles, cuando sufrieron persecuciones, oraron a Dios, pidieron fortaleza. Y dice así la palabra de Dios: ahora, Señor, mira sus amenazas y concédeme a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando termine de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Y creo que es muy preocupante que alguien que dirige una iglesia le tenga miedo a los hombres. Como acabo de leer, los apóstoles sufrieron persecución y oraron a Dios para que Dios les diera fortaleza, ¿verdad? Y dice que Dios contestó, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Sea como sea, si fueron amenazados o no fueron amenazados, ellos lo saben. Y o es ignorancia o es cobardía. Si él hablara claramente con la iglesia en ese momento del problema con Roberto Gámez y le dijera: mira, lo que él hizo fue algo muy grave, golpear a otro pastor, se tiene que ir. Si se tiene que aplicar la doctrina y la disciplina como debe ser, Roberto Gámez te tenía que haber ido. Pero, como le digo, no sé si es ignorancia, no sé si es cobardía, pero si él hubiera hablado a la iglesia claramente, yo creo que la iglesia, porque la iglesia cree en Jesucristo, la iglesia lo hubiera apoyado a Pablo Aguilar. No importa si iba a haber demandas, no importa lo que hubiera habido, pero se estaba aplicando la doctrina, se estaba aplicando la disciplina. Pero esto no fue así. Es triste, la verdad, para mí eso es triste, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia lo hubiera apoyado, no importa las demandas, porque él estaba obedeciendo a Dios. Ahora él también, en su preocupación por este grupo, dice: yo conozco la lista. Él dice conocer la lista de todos los que están en este grupo de apóstatas, contra los pastores apóstatas. ¿Y por qué dice esto? Para generar temor a represalias. Y hace notar que hay pastores en este grupo y que me imagino que él iba a tomar cartas en el asunto. Así lo hizo él
el notar. Y les digo, es muy triste esto. Ahora todas las páginas, grupos que hay en el Facebook tienen que ser autorizados por los gobernantes de la iglesia, o bien deben de tener la leyenda, la voz del buen pastor. ¿Con qué razón? Para que ustedes no vengan a este grupo, a grupos como este, o para que no escuchen a otros expastores del buen pastor que por ahí están predicando, o para que no escuchen a otros pastores y teólogos cristianos. Esto realmente es para mí en especial es muy vergonzoso. Pero no se preocupen, hermanos, a partir de hoy estaremos saliendo a otras plataformas y no será más un grupo cerrado para que no sean señalados ni sean amenazados. Esto va a salir a otras plataformas y nadie se va a sentir intimidado. En este año 2022 se cumplieron 80 años de la fundación de esta iglesia, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor. Y para hacer un análisis de la condición de esta iglesia, tendría que ir a ver a la iglesia de Tesalónica, una iglesia conforme a Cristo, la única iglesia donde Pablo honró la obra de esta iglesia. De hecho, si ustedes van al libro de Tesalonicenses, dice ejemplo de los tesalonicenses. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presente en nuestras oraciones constantemente, los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es el fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vean, Él reconocía, dice, recordamos delante de nuestro Dios sus actos de fe, por su trabajo que es un fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente por palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, ¿verdad? Porque también había persecución a esa iglesia. Y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, que imitaban al apóstol Pablo y a los que estaban con el apóstol Pablo. Y eran imitadores también del Señor Jesucristo. Dice, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. Fíjense, un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, con ustedes como punto de partida. La palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en otros muchos lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Entonces vemos esas virtudes de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ya dice, y más adelante dice, ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios, al Dios vivo y verdadero, para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, vemos que lo bien que el apóstol Pablo hablaba de esta iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Tesalónica, la honraba. Su fama de esta iglesia era en otras iglesias, en otros lugares. Todos lo conocían la obra de esta iglesia. Esta iglesia era conocida. ¿Por qué? Porque era una iglesia que obedecía a Dios, que amaba a Dios y hacía la voluntad de Dios. Voy a leer más adelante también en el libro de Tesalonicenses. La primera parte que leí es primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Ahora voy a leer el segundo capítulo, primera de Tesalonicenses 2,
Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie. Aun cuando como los apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran, en vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Así amaba el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿verdad? Tenía ese grande cariño por la iglesia. Dice, no solamente el Evangelio quería entregarles, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos, hermanos. Ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas, y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios, sin ser una carga para nadie. Punto muy importante. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa, intachable. Ustedes saben que los hemos exhortado, consolado, como lo hace un padre con sus hijos. Tremendo amor había para esa iglesia, hermanos. Dice, más adelante dice, como lo hace un padre con sus hijos, y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos. No la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces vemos, hermanos, la condición de esta iglesia, una iglesia que era honrada por Timoteo, por el apóstol Pablo, por los que estaban ahí. Y entonces yo me pongo a pensar, hermanos, si después de 80 años de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, podríamos decir que se encuentra en la condición de Tesalónica. Los hermanos que me conocen bien, hermanos, saben que hago apología contra los católicos, contra otras religiones falsas. Y hermanos, cuando me toca muchas veces en estas apologías hablar contra alguien de los católicos, cuando hago yo la apologética contra la Iglesia Católica, después de su mala interpretación de la palabra, donde buscan justificar sus falsas doctrinas, pero yo uso la historia de la Iglesia Católica. Uso la reforma que encontró Martín Lutero, como las indulgencias que encontró Martín Lutero, las indulgencias, la corrupción, la inmoralidad sexual. Hermanos, y también les recalco los crímenes de la Santa Inquisición, donde murieron millones, y la pedofilia, que hoy hasta a este tiempo sigue siendo presente, ¿verdad? Y donde la Iglesia Católica ha pagado millones y millones por daños, y que sus pastores, sus sacerdotes no están en la cárcel, son muy contados los que están en la cárcel, más bien estos son movidos a otro lugar. Y hermanos, cuando yo le hablo a esta iglesia, a estas personas de la Iglesia Católica con la historia también es muestra de que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. No es la Iglesia de Cristo sin mancha y sin arruga. Pero hermanos, si tristemente yo empiezo a pensar en la historia de la Iglesia del Dios vivo, columna
y apoyo la verdad del buen pastor, también encuentro inmoralidad sexual, precasamientos, pedofilia, corrupción, aparcerimiento del pecado, los que son aparceros del pecado, escándalos, fraudes, disensiones, divisiones. Y todo esto, hermanos, ha ocasionado que la disciplina sea blandengue. Pregúntate por qué en un solo pueblo hay hasta 3 diferentes iglesias o 3 diferentes templos del buen pastor, que se fueron dividiendo porque no se aplicaba la doctrina, y todo se suaviza diciendo, hoy tenemos más iglesias. Pero llegó el punto en que un pastor golpeó a otro y sigue siendo pastor y sigue participando, y no se le puso una disciplina y no se le sacó de la iglesia. Entonces yo te diré, hermano, cuál es la condición de la iglesia. ¿Se parece a la iglesia de Tesalónica? Yo creo que hay mucho que pensar en que en la iglesia que estás realmente la conoces, realmente conoces su condición, realmente vas a parcerar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, realmente se va a estar pidiendo perdón por cada una de esas cosas, como lo hacen los católicos, como lo hace el Papa. Y antes de que les digan algo, hermanos, yo ya no estoy en la iglesia del buen pastor. Me he ido, estoy en otra iglesia, porque no puedo seguir viendo pasar esto. Como le dije, lo último que hice fue hablar directamente con el obispo gobernante, o como se le diga, presidente, no sé, cómo lo tengan ahora. Y le dimos apoyo, pero como les dijo, a él le importan más otras cosas que la iglesia. Acabamos de leer el amor de Pablo hacia la iglesia, y si yo hubiera querido dar no solamente el evangelio, hubiera querido dar mi vida. Los veía como un padre, él quería como un padre, y los veía como unos hijos a esa iglesia. Pero hoy a él le interesa más lo que le digan de él, que se vea afectada a su familia, pero la iglesia seguirá sufriendo. La iglesia seguirá sufriendo injusticias y se verán peores cosas. Eso no me queda la menor duda. Esta es una primera parte. Creo que ya he hablado mucho, pero me han preguntado muchos, ¿y ahora qué hacer? ¿Qué hago? Antes yo les decía, no se dividan, hay que orar, hay que pedirle a Dios, pero hoy ante esta condición, ante esta absurda corrupción que se vive, yo les puedo decir que se vayan, no se queden más. He visto las predicaciones de mi hermano Alberto Esparza, que es un ex pastor del buen pastor, por decirlo así, y lo siguen cientos de hermanos del buen pastor, y siguen sus estudios, siguen sus predicaciones, al igual que a nuestro hermano Ignacio Flores, lo siguen. Y muchos se han ido con ellos, y qué bueno, porque no se están haciendo bien las cosas ahí. Desgraciadamente no se están haciendo las cosas ahí. Entonces, antes que les digan que yo ya no estoy ahí, yo se lo estoy diciendo a ustedes. Yo ya no pertenezco al buen pastor, estoy en otra iglesia, estoy perseverando, estoy buscando mi salvación, la de mi familia. Y hermanos, esto es lo que les quiero dejar hoy. Tal vez haya una segunda parte porque hay que hablar muchas más cosas, pero
esto es lo que yo quisiera decirles en esta noche, que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo del buen pastor, está muy lejos de ser la iglesia de Tesalónica. Y no me estoy refiriendo a los miembros. Como hablé con un pastor hace poco y me dice, la iglesia es hermosa. Sí, hermano, la iglesia es hermosa, la iglesia es obediente, pero quienes lo dirigen han abusado de su autoridad y de su poder. Hermanos, me despido. Dios los bendiga y Dios los guarde, y tal vez haya un video más, no lo sé. Pero ahora muchas cosas, muchas publicaciones que tenemos ahí van a salir a la luz, van a salir a otras plataformas, para que no sean amenazados, para que no tengan temor de ver esto. Mucha gente lo tiene que saber, el mundo lo tiene que saber. Muchos se jactan de lo que pasa en la otra iglesia de donde se dividió el buen pastor, de su líder, ¿no?, que está encarcelado. Pues también aquí se han dado casos muy graves. Bendiciones a todos y Dios les bendiga.